Buenos días, soy Chema Niñaz Arachik y hoy voy a presentar mi proyecto de investigación titulado El efecto de la glucosa y la fructosa en el modelo animal Calamardopsis elegans y sus implicaciones en la dislipidemia, estrés oxidativo y envejecimiento. En primer lugar, comenzaré con las ideas generales que este proyecto de investigación abarca. Después continuaré con los objetivos a conseguir de este proyecto. Posteriormente os mostraré las materiales y metodologías empleados con el fin de llevar a cabo una serie de experimentos que me permitieron extraer unos resultados convincentes. Para finalizar os mostraré las conclusiones a las que he llegado y las compararé con la hipótesis inicial que tenía. La idea general que solemos tener, o mejor dicho, que nos hacen creer sobre la sacarosa, más conocida como azúcar de mesa, es que tiene efectos negativos sobre la salud, puesto que la relacionamos con muchas enfermedades como la diabetes, la hiperlipidemia, la caries dental, la obesidad, y por ello pensamos que debemos evitar los azúcares lo máximo posible. Sin embargo, ¿tenemos alguna evidencia de ello? ¿Nos hemos nos hemos informado realmente sobre esta premisa en investigaciones ya realizadas? Seguramente la respuesta será no. Yo, al igual que la mayoría, también tenía la misma hipótesis, lo que me generó una cierta inquietud por saber y conocer si lo que realmente solemos pensar todos a priori del azúcar es cierto o no, por lo que decidí comprobar. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es una sustancia muy presente en nuestra dieta cotidiana, pero ¿sabemos realmente qué es? ¿Qué elementos la componen y en qué alimentos se puede encontrar? La sacarosa es un glúcido. Los glúcidos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo su fórmula general la siguiente. Los glúcidos son polialcoholes, con un grupo carbonilo, ya sea aldehído o cetono, por lo que dependiendo de dicho grupo funcional hablaremos de aldosas o cetosas. Los glúcidos están formados por monosacáridos, que van desde 3 a 7 átomos de carbono, como destacan por ejemplo las hexosas glucosa y fructosa. La unión de dos monosacáridos constituyen los disacáridos, como por ejemplo la lactosa y la que especialmente nos interesa, la sacarosa. La sacarosa, o azúcar de mesa, está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa unidos covalentemente mediante un enlace llamado enlace O-glucosílico, que se forma entre el grupo hidroxilo de un monosacárido y el carbono numérico, carbono unido a 4 radicales distintos del otro monosacárido. La sacarosa se sintetiza en plantas, pero no en animales superiores, y es el producto principal de la fotosíntesis. La sacarosa es el edulcorante natural más utilizado para endulzar los alimentos, y se puede extraer de la sal de fruta, de la remolacha azucarera y de la caña azucarera. Dependiendo de cómo se encuentren los alimentos, distinguimos entre azúcares intrínsecos. Los azúcares intrínsecos son aquellos que se encuentran de manera natural en frutas, verduras, leches o mieles. También se incluyen los azúcares que se encuentran en los alimentos sin estar unidos a la matriz de los mismos, como por ejemplo el azúcar que se encuentra de manera natural en el jugo de manzana. La OMS los define como azúcares libres. Por otro lado, tenemos los azúcares añadidos, que son todos aquellos que se adicionan durante la elaboración o preparación de un producto, con el fin de añadir dulzor, preservar el alimento o mejorar otras propiedades. Estos azúcares se consideran aditivos y deben aparecer reflejados en el listado de ingredientes. Además, la OMS incluye en los azúcares añadidos también los azúcares libres que hemos mencionado anteriormente. Estos azúcares son los que encontramos, por ejemplo, en las galletas, en los dulces y en general en la bollería industrial. En el ser humano, el bienestar físico está formado por la relación entre los factores genéticos y los factores ambientales. Uno de los factores ambientales que más influyen en el ser humano es la dieta. Tenemos que saber que los azúcares son muy importantes para nuestra dieta, puesto que aportan 4 kilocalorías por gramo consumido. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que el consumo excesivo de azúcares añadidos y libres pueden desarrollar distintas patologías como alteraciones como hiperlipidemia, hiperuricemia, obesidad, diabetes e incluso hiperactividad y cambios en el comportamiento y estado de ánimo. Por ello, la OMS
recomendó, tanto para niños como para adultos, no exceder el 10% de la ingesta calórica total de estos azúcares añadidos por mes. El modelo animal empleado en este estudio es el Carnophytis elegans, un método muy utilizado en las investigaciones científicas de hoy en día, debido a su fácil manipulación, su económico mantenimiento, ya que se alimenta simplemente de una bacteria llamada Escherichia coli, su simple anatomía, puesto que presenta sistemas y órganos muy simples y diferenciados, entre ellos un sistema nervioso, un sistema digestivo y órganos sexuales, y su cuerpo transparente que permite visualizar con técnicas de microscopía distintos procesos biológicos que tienen lugar en su organismo, y el hecho de compartir alrededor del 40% de sus genes homólogos con el genoma humano, lo que lo convierte en un excelente modelo animal para extrapolar los datos obtenidos a los seres humanos y estudiar también enfermedades humanas. Además, su fertilidad hace que su población sea siempre homogénea y que se pueda conseguir un número de individuos estadísticamente significativo, ya que pone de entre 200 y 700 huevos en su etapa fértil. La vida de C. elegans es muy corta, apenas de entre 3 y 2 semanas. Su ciclo de vida consta de 4 fases larvarias y una etapa adulta. Debido a estas grandes ventajas que presenta el C. elegans, en los recientes años se ha empleado en numerosas investigaciones, como por ejemplo en un estudio realizado por Ha y colaboradores, en el que se empleó el Carnophytis elegans para investigar el efecto del uso de productos naturales como medios terapéuticos para tratar diversas enfermedades. O como por ejemplo en otro estudio realizado por Wang y colaboradores, muy similar a este, ya que se investigó el efecto de la ingesta de azúcares y lípidos en este mismo modelo. Para entender esta investigación tenemos que conocer y entender dos puntos clave que nos permitirán proceder a la experimentación y analizar los efectos de la glucosa y la fructosa en distintos parámetros fisiológicos y bioquímicos. Uno de ellos es el exceso oxidativo. Para ello tenemos que conocer qué es la oxidación. La oxidación es un proceso bioquímico que tiene lugar, que consiste en la pérdida de electrones, siempre asociado a otro de captación conocido como reducción. Sí. Los fenómenos oxidación-reducción son fundamentales para la vida, puesto que nos permiten obtener energía. Sin embargo, cuando existe un exceso de oxidación, aparece el estrés oxidativo, que es un fenómeno complejo que se puede resumir como un aumento de radicales libres. Multitud de enfermedades se han relacionado con la generación de estrés oxidativo y generación también de radicales libres, pero también terapias antioxidantes y dietas ricas en antioxidantes han parecido disminuir o al menos prevenir el deterioro funcional orgánico que ocurre por este fenómeno. En definitiva, podemos decir que el estrés oxidativo consiste en la pérdida del balance entre oxidantes y antioxidantes, siempre a favor de los primeros. El aumento de especies reactivas de oxígeno, aumento de radicales libres, que en este caso son las especies reactivas de oxígeno, producto de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el metabolismo, causan la muerte celular al provocar daños en la célula. Entre los mecanismos antioxidantes de la célula destacan, por ejemplo, el sistema antioxidante de la fase 2, como por ejemplo las enzimas glutatión. Entre ellas destaca la glutatión S-transferasa. Estas enzimas neutralizan los radicales libres, reducen el estrés oxidativo y participan en la defensa del organismo contra diversas alteraciones, como algunos tipos de cáncer, fibrosis, diabetes, infecciones. En esta investigación se empleó C. elegans modificados, puesto que presentan la enzima glutatión S-transferasa fusionado con la proteína verde fluorescente, o GFP. La GFP
es una proteína verde, es una proteína producida por la medusa Aequorea victoria que emite bioluminiscencia en la zona verde del espectro visible. Esta se puede combinar con proteínas de interés mediante ingeniería genética. El gen que codifica esta proteína es clonado y se incorpora en el código genético junto a la proteína a estudiar, actuando así como marcador de procesos en células en las células de interés y permitiendo conocer así qué acción están realizando y dónde la están realizando mediante la luz que emiten. En el presente proyecto, se empleó nemátodos que presentan la mutación S-transferasa fusionada con la GFP con el objetivo de analizar y reconocer cuándo se produce este sustrato. El segundo punto que debemos conocer es la dislipidemia. ¿Qué es esta y de qué se trata? Para ello tenemos que entender qué son los lípidos. Los lípidos son moléculas insolubles en agua, son moléculas orgánicas insolubles en agua, por lo que forman ácidos grasos, que son un componente de triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos. Los lípidos son una parte fundamental de la dieta habitual de los seres vivos. Se absorben en los procesos digestivos y son fundamentales para el almacenamiento de energía. Sin embargo, una sobrenutrición conduce a alteraciones en los niveles de lípidos en la sangre, ocasionando una gran variedad de enfermedades, como por ejemplo gran variedad de enfermedades en el ser humano. En esta investigación se va a evaluar el efecto en la acumulación de lípidos, en los cereales tras la ingesta de glucosa y fructosa, mediante la tinción de estos con rojo anilo, una tinción lipofílica que tiñe de color rojo los lípidos para su visualización. After looking and reflecting about the possible adverse effects that sucrose consumption can cause on the health of living organisms, I set myself the following objectives. General objectives. Evaluate the effects evaluate the in vivo effects of the consumption of glucose and fructose on the using the animal model Caenorhabditis elegans. And specific objectives, study the effects of these sugars on the dyslipidemia, accumulation of lipids, and generation of oxidative stress. And finally, analyze the possible effects on the lifespan of this model animal after the ingestion of these sugars. Como hemos mencionado antes, el modelo animal empleado en esta investigación es el cereal, utilizando dos especies, una mutante y otra silvestre, que fueron sincronizados para obtener una población homogénea en edad. Los nematodos fueron mantenidos en unas placas Petri a base de Escherichia coli, en la cual se les incorporó 0,8 mililitros de una disolución de glucosa o fructosa. Para analizar los efectos de la glucosa y fructosa en la acumulación de lípidos, se empleó los nemátodos de la estirpe silvestre, previamente alimentados con glucosa o fructosa. Estos se lavaron 2 veces y se tiñeron con rojo anilo. Tras un tiempo se volvieron a lavar. Una vez lavados se transfirieron a un portaobjetos y se cubrieron con portaobjetos de vidrio y se cubrieron con un cubreobjetos para su visualización en el microscopio fluorescente de litro. Se fotografiaron al menos 10 individuos diferentes y se adquirió la imagen en campo claro. Por otro lado, para analizar los efectos de la glucosa y la fructosa en el estrés oxidativo, se empleó la estirpe mutante, es decir, la estirpe genéticamente modificada, ya que presenta la enzima G74, mencionada antes, la glutatión S-transferasa antioxidante,
fusionada con la GFP de Medusa. Los nemátodos fueron alimentados y fotografiados siguiendo el mismo proceso que descrito anteriormente y también se adquirió la correspondiente imagen en fondo claro, en campo claro. Ambas imágenes fueron analizadas empleando la aplicación Fiji ImageJ. Y finalmente, para el estudio del tiempo de vida medio de los términos tras la ingesta de estos azúcares, se monitorizó automáticamente mediante la plataforma automática de tiempo de vida medio, Lifespan Machine, una máquina que se compone de escáneres fotográficos en los que se colocaron las placas de análisis donde estaban los nemátodos. Esta máquina captura el movimiento de los animales cada hora a lo largo de la duración del experimento. Una vez finalizado el ensayo, la máquina analiza las imágenes y calcula la muerte de cada nemátodo. En primer lugar, se estudió el efecto de la glucosa y la fructosa en la acumulación de lípidos. Los nemátodos, una vez alimentados con azúcares y teñidos con rojo al hilo, se transfirieron al microscopio de fluorescencia para cuantificar la cantidad de lípidos acumulados. En la siguiente gráfica se puede observar que la ingesta tanto de glucosa como fructosa produce un aumento en la intensidad de fluorescencia frente al control, con un 28,64% en el caso de los nemátodos que ingirieron glucosa y un 34,07% en los nemátodos que ingirieron fructosa. Este hecho evidencia que la ingesta de ambos azúcares provoca una considerable acumulación de lípidos frente al control. Los resultados obtenidos concuerdan con un estudio realizado por Pérez y colaboradores en ratas mixtas, pues muestran que una alta ingesta de estos azúcares provoca un alto consumo de ingesta de estos azúcares provoca una alta acumulación de lípidos, así como un aumento en el nivel de triglicéridos, colesterol total y lipoproteínas de baja intensidad, reflejada en el aumento del tamaño de adipocitos y obesidad. Después del estudio de estos objetivos, se propuso estudiar el efecto de estos azúcares en el exceso oxidativo. En primer lugar, los nemátodos que consumieron glucosa presentaron un aumento de la intensidad de fluorescencia del 38,63% frente al control, mientras que los nemátodos que ingirieron fructosa presentaron un aumento de la intensidad de fluorescencia del 36,34% respecto al control, siendo mayor en el caso de la glucosa que en el de la fructosa. Estos datos concuerdan con un estudio realizado por Mohanty y colaboradores, en el que se estudió leucocitos de personas que habían ingerido glucosa, pues muestran una elevada generación de estrés oxidativo con un máximo a las 2 horas después de la ingestión. Finalmente, se estudió el tiempo de vida medio de los cereales. La exposición en el experimento, la exposición de glucosa y fructosa reduce significativamente el tiempo de vida frente a los nemátodos con control, con un 7,59% en el caso cuando ingieren glucosa y un 6,15% cuando ingieren fructosa. En la siguiente gráfica podemos observar las curvas de supervivencia tanto de los nemátodos tratados como de los no tratados. Las curvas de supervivencia de la glucosa para la glucosa y la fructosa tienen una caída más pronunciada que la curva de los nemátodos no tratados. Estos resultados concuerdan con un estudio realizado por Wang y colaboradores, en el que se estudió la esperanza de vida, la longitud
de células y la capacidad reproductiva después de un tratamiento con azúcares. Los resultados obtenidos muestran que un exceso de azúcares puede acorta la vida de los telomeros, disminuye la longitud de estos y impide la capacidad reproductiva. Tras analizar y estudiar los efectos de la glucosa y la fructosa en el animal modelo Caenorhabditis elegans, se llegó a las siguientes conclusiones. La exposición de los elegans a glucosa y fructosa produce una acumulación de lípidos el 28,64% de los nematodos tratados con glucosa y un 34,07% en los nematodos tratados con fructosa, frente al control. También se comprobó que la ingesta de fructosa y glucosa provoca un aumento en el estrés oxidativo, detectado mediante la enzima GST4, de un 38,7% en el caso de los nematodos tratados con glucosa y un 36,34% en el caso de los nematodos tratados con fructosa, frente al control. Y finalmente, el tiempo de vida de cereales se ve reducido también en un 7,59% en los nematodos tratados con glucosa y un 6,15% en los nematodos tratados con fructosa. En definitiva, podemos decir que la ingesta de estas sustancias provoca daños irreversibles en la salud de los nematodos. Y debido al parecido genético entre el modelo animal empleado y los seres humanos, estos datos pueden ser extrapolados a los seres humanos y podemos decir que nuestra hipótesis inicial es cierta y debemos reducir el consumo de estos azúcares lo máximo posible, puesto que afectan gravemente a nuestra salud. Nada, finalmente quiero agradecer al grupo de investigación de la Universidad de Murcia, al grupo de investigación de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Murcia, Fernando Gandía Herrero, Samantha Hernández García, Paula Naranjos Escudero y Pedro Rodríguez Martínez por su gran apoyo y ayuda prestados en el proceso de elaboración de esta investigación. También quiero agradecer a mis compañeras Amaya Belando Guinás, Inma Galindo Navarro por su apoyo y colaboración durante la realización de este proyecto. Por otra parte, quiero agradecer a mi tutor de investigación, Bruno Martínez Liza, por su dedicación, tiempo, paciencia invertidos en este proyecto. Pues nada, pues este proyecto no podría haber sido realidad sin su ayuda. Y finalmente a mi familia que me apoya incondicionalmente y a Lies Ramón y Cajal por esta gran oportunidad que ofrecen a sus alumnos y que seguramente les abrirá grandes puertas en el futuro. Con esto quiero dar por concluido este proyecto de investigación.